Continuamos con el siguiente vídeo dedicado a los maxi singles 12 pulgadas en vinilo que salieron del Keeper of the Seven Keys Part 2. Tendremos un montón de distintas versiones del Dr. Steen y del I Want Out. Comenzamos con el maxi single Dr. Steen, el primero publicado en la cara, ese mismo tema, en la cara B, dos temas extras, Savage y Living in Ukraine, con la referencia N0116.5, publicado por Noise International en agosto de 1988. Ya en el interior, pues las letras de las canciones, en el otro lado, pues las distintas giras con Iron Maiden, y ya lo que es el vinilo, pues en ese lado las dos temas extras y por el otro lado el tema Dr. Steen. También fue publicado en Alemania, curiosamente, con la misma referencia, la N0116.5. No hay nada en el exterior que nos indique lo que vamos a ver. El interior es exactamente igual, letras de las canciones, gira con Maiden y gira alemana, pero el vinilo, curiosamente, es de color blanco. Incluye las mismas canciones, las extras Savage y Living in Ukraine y Dr. Steen. Misma publicación, pero vinilo en color blanco. Y continuamos con una tercera edición de este maxi single, también exactamente con la misma referencia, N0116.5, publicada por Noise, mismos temas, mismo encarte interior, gira con Iron Maiden y letras de las canciones, pero curiosamente este vinilo es de color amarillo. Por tanto, tres ediciones, la de color negro, la blanca y esta última en color amarillo, el vinilo. Continuamos con una edición especial y limitada del maxi single, carpeta doble, y si lo abrimos pues aparece una calabaza en relieve, portada totalmente negra y contraportada también negra. Esta edición fue una edición limitada de 750 copias y lo vemos, la hoja que aparecía con distinto merchandising que se podía adquirir de la banda en ese momento, camisetas y pegatinas, y ya en el interior pues tenemos el mismo encarte que nosotros maxi singles, letras y tour. Y lo peculiar de esta edición, aparte de esa carpeta doble que se abría con la calabaza, es este vinilo de color transparente. Mismas canciones, Savage, Living in Ukraine y Dr. Steen. Edición limitada, 750 copias, con calabaza en relieve. Y ahora os quiero mostrar pues las cuatro ediciones que acabamos de ver, para que comparéis los vinilos negro, blanco, amarillo y transparente de este maxi single Dr. Steen, publicado por Noise en Alemania. También el maxi single Dr. Steen fue publicado por Noise en el Reino Unido, en este caso con la referencia 12 Hello 1. Es exactamente el mismo encarte y las mismas canciones que se incluyen en la versión alemana. Letras de las canciones, información del tour con Iron Maiden, y ya en el interior pues en esta cara Dr. Steen y en la otra Savage y Living in Ukraine. Continuamos con otro maxi Dr. Steen con las mismas canciones, en este caso con la referencia 10-13-76, publicado en el mercado francés por Accord Musidis. Ya en el interior, mismo encarte que en el resto de maxi singles, con letras de las canciones, gira con Iron Maiden, y en el interior ahí vemos Accord, quien publica este maxi single para Francia, distribuido por Musidix. Es el momento de ver la edición en Picture Disc del maxi single, publicado también en 1988 por Noise con la referencia
01168. Y en la parte de atrás, Dr. Steen, Savage y Living in Ukraine, mismos temas. Precioso Picture Disc que también incluía pequeña postal para pedir merchandising. La primera de las sorpresas es la edición en Corea de este maxi, que tiene toda la pinta de ser no oficial, pues ni aparece año de publicación ni compañía de discos. Ya en el interior lo único que vemos es la referencia HM190, los temas que incluía exactamente los mismos. Ya digo, una edición que parece totalmente no oficial. Y la segunda sorpresa corresponde al test press de este maxi single publicado por Palace. Si vemos el interior, pues bueno, no aparece ninguna denominación de lo que es. Y recordaros que esos test press son los discos que sirven de prueba para luego lo que es la publicación final para el lanzamiento al mercado. Salió el 15 de agosto de 1988. El segundo maxi single que salió del álbum Keeper of the Seven Keys fue I Want Out, que incluía en la cara A el mismo título y en la cara B dos canciones extras, Seibush and Don't Run for Cover, con la referencia N01265 publicado por Noise en el año 1988. En el interior quiero mostraros un par de panfletos publicitarios. En este caso es del lanzamiento del single, maxi single y maxi CDs con copias limitadas de cosas que ya veremos. Y por el otro lado tenemos indicando el panfleto que habrá noticias en octubre, fecha límite hasta el 24 de octubre, lanzamiento del nuevo single I Want Out y maxi CD con un tema extra, Don't Run for Cover, una canción que no está incluida en ese LP. Y además hablan del lanzamiento de los Keeper con una serie de pegatinas, que es lo que vimos ya en los Picture Disc en otro de nuestros vídeos. Aparte de este panfleto publicitario, pues el maxi single venía con este folleto en el que podías pedir merchandising de la banda, camisetas y pegatinas principalmente. Ya lo que es el maxi single, en el interior podemos ver, bueno, el típico online con la gira, en este caso de V2 con Halloween por Alemania del Oeste, y las letras de las canciones. Y lo que es el vinilo, pues ese folleto del dedo y las canciones incluidas en esta y en la otra cara. Continuamos con la edición en Reino Unido de lo que es el mismo maxi single. Incluían exactamente los mismos temas y la referencia a las 12 Hello 2, publicado también por Noise. A diferencia de la publicación alemana, ya no trae el inlay con las letras de las canciones. Y lo que es el vinilo, pues esta cara, Seibush and Don't Run for Cover, y por el otro lado el dedo. En Reino Unido también, aparte del maxi single que hemos visto con la misma referencia 12 Hello 2, aparece una edición especial en la que el vinilo es de color azul. Exactamente los mismos temas en este lado, Seibush and Don't Run for Cover y I Want Out en el otro lado. El maxi single I Want Out también fue publicado en Francia por Music Disc Accord con la referencia 10-21-56. Los temas que se incluían, pues exactamente los mismos que en las otras ediciones. Este sí que incluía el inlay con las letras y el tour de Halloween con V2. Ya en el interior, pues aparece la pegatina del dedo y por el otro lado las canciones incluidas, Seibush, Don't Run for Cover y I Want Out. También este maxi single fue publicado como Picture Disc, que ya vimos en el vídeo dedicado a los Pictures, con la portada por un lado y una foto
de la banda en la cara B, referencia N0268, publicado por Noise, Alemania. Para acabar tenemos la sorpresa que no es otra cosa que el maxi firmado Markus, Ingo, Kiske, Kai Hansen y Michael Weikat.